Buenos días, hermanos. Estoy agradecida a mi Padre Celestial por darme la oportunidad de poder compartir un mensaje con ustedes y también al obispado por habérmelo asignado. Entonces, el mensaje que quiero compartir con ustedes es uno que dio el presidente Eirin B. Eirin en la conferencia de octubre y se llama Él va delante de nosotros. Entonces, me gusta mucho que este mensaje hace mucho hincapié sobre primero la restauración, pero en sí de la visión que tuvo el profeta José Smith y Oliver Cowdery en el templo de Kirtland, en Ohio. Después de la dedicación de este templo, 7 días después de efectuarse la dedicación, el profeta José Smith y Oliver Cowdery se arrodillaron en el templo y pudieron experimentar, tener la visión donde vieron a Jesucristo primeramente, y es algo que me maravilla como ellos lo describieron, y después ellos pudieron ver a los profetas, a otros profetas, en este caso a Moisés, a Elías y Elías el profeta, que en sí ellos vinieron a traer ordenanzas que antes estaban y en ese momento no, pero las trajeron. Y me encanta cómo el presidente Eirin B. Eirin hace mucho hincapié en dos específicamente. Una es la que trajo Moisés, que fue el recogimiento de Israel, y otra fue que trajo Elías el profeta, que se basa mucho en la historia familiar. Entonces me gusta cómo el presidente dice que estas dos ordenanzas al comienzo tuvieron que hacerse muchos sacrificios de personas para efectuarse, ¿no? Como el recogimiento de Israel, que gracias al profeta José Smith y que él tenía una conversación con nuestro Padre Celestial y Jesucristo, él pudo llevar a cabo la obra misional. Y eso consistió en que envió a sus 12 apóstoles de ese momento a poder predicar el Evangelio a otras partes del mundo. Y me imagino, ¿no?, los sacrificios que tuvieron que hacer estos 12 apóstoles en un tiempo donde es diferente al actual, donde que ellos tuvieron que dejar a sus familias, donde ellos no sabían a dónde se dirigían, no sabían tal vez dónde iban a quedarse a dormir, tal vez se sentían inexpertos a la hora de compartir el Evangelio. Y sin embargo, ellos fueron muy obedientes al Señor y fueron, y es como el Señor obró con ellos, que muchas personas pudieron experimentar, poder tener el Evangelio en sus vidas, y poco a poco el Evangelio se fue expandiendo, ¿no? Y otro fue la historia familiar, que la historia familiar todos sabemos que tenemos el programa de Family Search, pero este programa fue efectuado por personas que tuvieron mucho tiempo para poder llevarlas a cabo. Y estas personas también hicieron grandes sacrificios. Entonces, cada una de estas dos ordenanzas, hoy día también nosotros tenemos el deber de poder llevarlas a cabo. Tal vez no tenemos que hacer grandes sacrificios como las personas en ese tiempo, y tal vez para nosotros sea un poco más fácil, pero sí hay que hacer sacrificios de nuestro tiempo y de nuestro ánimo también de poder llevarlas a cabo. Realmente sé que si nosotros tenemos ese deseo de poder llevarlas a cabo, el Señor primeramente Él tiene algo preparado, ¿no? Él sabe por qué nos manda a hacerlo y Él tiene grandes promesas para nosotros, pero depende de nosotros si queremos lograr esas promesas, si queremos esforzarnos para obtenerlas. Me gusta, ¿no?, el hecho de saber de que nosotros podemos obtener la vida eterna, que es una gran promesa para nosotros, pero para poder lograrla, porque significa tener la vida eterna, significa ser como Jesucristo y como nuestro Padre Celestial, pero para poder obtener eso tenemos que hacer grandes sacrificios en nuestra vida, tenemos que dedicarnos a Él, tenemos que hacer estas obras, ¿no?, como la historia familiar, y como también poder predicar su evangelio. Y tal vez hay muchas personas que tuvieron la oportunidad de hacerlo como misioneros,
pero me gusta el hecho de que el Señor siempre nos da esas oportunidades y Él nunca nos dice, ¿no? Hasta acá tenés esta oportunidad, sino que Él siempre nos da el ánimo y el aliento para poder seguirlas haciendo. Me puse a pensar mucho que en este tiempo de la pandemia, que estamos encerrados y tal vez ya no tenemos la oportunidad de poder ir a la capilla ni al templo, tal vez no hay reuniones, tal vez no podemos edificarnos uno al lado del otro, pero me gusta el hecho de saber que sí existen otros medios y que esta pandemia poco a poco va a terminar, pero me gustaría pensar que nosotros en este tiempo también nos estamos esforzando para llevar a cabo estas ordenanzas, ¿no? Realmente esto es la obra del Señor y eso nunca tiene que parar. Y me gustaría que todos nosotros podemos pensar si realmente lo estamos haciendo, si realmente nos estamos esforzando para poder llevar a cabo estas grandes cosas que el Señor nos dio. Y realmente sé que si nosotros lo estamos haciendo, realmente vamos a lograr las promesas de Él. Y si no, el Señor espera que nosotros nos esforzamos para hacerlas. Y Él es tan maravilloso que Él sabe el fin de nosotros y sabe el potencial que tenemos. Y he escuchado mucho que muchas personas dicen, ¿no? que tal vez a mí me gustaría decirle a mis hijos en un futuro que viví en una pandemia y que no sabes, estábamos encerrados y que todo eso, ¿no? Y que sobrevivimos. Pero a mí me gustaría más decirles a mis hijos que en ese tiempo de la pandemia yo me esforcé espiritualmente, que hice todo de mi parte. Le contaría mis experiencias espirituales fuera de lo común, ¿no? Y realmente sería algo maravilloso poder contarles esas experiencias, ¿no? En un futuro a las personas. Y realmente ese es del gran amor que el Señor tiene para nosotros. Y si nos esforzamos, Él realmente va a ayudarnos y nos va también a animarnos a nosotros a seguir adelante. Para finalizar, quería compartir una de mis escrituras que me llegó mucho y es sobre, recuerdan que al principio les dije que José Smith y Oliver Cowdery vieron primeramente a Jesucristo. Entonces me encanta cómo ellos lo describieron y me gustaría compartirlo con ustedes. Entonces dice así: vimos al Señor sobre el barandal del púlpito delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro de color de ámbar. Sus ojos eran como llamas de fuego. El cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillante más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Y realmente me gustó mucho esta descripción y me llegó mucho a mi corazón, porque realmente sé que Jesucristo vive y que Él espera, ¿no?, nuestro mayor esfuerzo siempre, y que así como en este momento se le apareció a Jesucristo, ¿no?, y a Oliver Cowdery, ellos pudieron experimentar, poder verle. Realmente me reconfirmó que realmente Él existe y que Él espera siempre un gran esfuerzo de nosotros, y si lo hacemos vamos a obtener grandes promesas, ¿no? Y realmente quería compartir este mensaje con ustedes y mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola hermanos, ¿qué tal? En esta mañana de domingo me gustaría compartir un pequeño mensaje con ustedes acerca de los recuerdos espiritualmente decisivos. Creo que cada uno de nosotros en el transcurso de nuestra vida hemos tenido recuerdos muy imborrables, que lo son, ¿no? Hablando conmigo mismo, sentía que el tiempo que ha pasado, que somos miembros,
personalmente tenemos recuerdos. En el mío, por ejemplo, ha sido mi bautismo, cómo conocí la iglesia, por medio de quién, cómo, y ese recuerdo de haberme bautizado, haber llegado ahí, haber conocido a los hermanos y por sobre todas las cosas haber conocido a mi Salvador, ¿no? Haber conocido a mi Padre también. Creo que cada uno de nosotros, tanto ustedes, tienen un recuerdo imborrable de su vida, ¿no? Que son milagrosos. Esos recuerdos son espiritualmente decisivos porque al recordar eso sabemos la importancia de Dios en nuestra vida, ¿no? La importancia de Jesucristo en nuestra vida. Puedo simplemente comentar que José Smith también tuvo ese recuerdo, ¿no? Cuando él vio al Padre y a su Hijo Jesucristo, que él dijo que vio a dos personajes, ¿no? Cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Y luego también decía, ¿no? Que él no podía negar lo que había visto. Él sabía y sabía que Dios lo sabía y que él no podía negarlo. Yo también sabía que estaba en el camino correcto cuando me bauticé. Y sabía que Dios también lo sabía y yo no podía negar ese camino, no podía negar el bautismo. Fue así que también cada uno de nosotros tiene perfectamente esos recuerdos vividos, esos recuerdos que nos ayudan a poder seguir adelante, ya sea con las metas que hemos cumplido, ¿no? Quizás en mi caso ha sido el bautismo y la misión. En el caso de los hermanos, puede ser también su bautismo, sus sellamientos, sus familias y las cosas que compartimos día a día, ¿no? Mediante el Evangelio. Quiero citar algo pequeño que también dijo el elder Anderson. En los momentos difíciles, la memoria de José se remontaba cerca de 2 décadas hasta la certeza del amor que Dios tenía por él y los acontecimientos que dieron paso a la restauración por tanto tiempo predicha. Al reflexionar en su travesía espiritual, José dijo: no culpo a nadie por no creer mi historia, de no haber pasado lo que yo experimenté, ni yo mismo lo hubiera creído. Pero las experiencias fueron reales y él nunca las olvidó ni las negó, confirmando calladamente su testimonio mientras se trasladaba a Carthage. Voy como cordero al matadero, dijo, pero me siento tan sereno como una mañana veraniega, mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra los hombres. Creo que en momentos de dificultades también vamos a poder pasar, ¿no? Como José cuando era acusado de todas estas cosas. Creo que en nuestra vida también vamos a pasar cosas que no son tan favorables, pero siempre tenemos que tener presentes los recuerdos que nos ayudaron a poder salir adelante, ¿no? Recuerdos que Dios nos ha hecho saber milagrosamente. Él nos conoce perfectamente, Él tiene un amor perfecto por cada uno de nosotros, somos sus hijos, Él está obligado a darnos las bendiciones, pero también nosotros estamos obligados a poder cumplir los mandamientos, a poder cumplir las leyes. A medida que lo hagamos, Dios nos va a manifestar su amor, tal como lo hizo con José, tal como lo hizo con su Hijo Jesucristo y tal como lo debe hacer con nosotros, porque somos sus hijos. Seguido a eso, creo que hay una escritura que me gusta mucho, que está en 2 Nefi 31, que son escrituras muy conocidas, que lo hemos visto en muchas clases, y en este momento me gustaría compartir lo que está 2 Nefi 31, 20. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Creo que nuestros recuerdos nos ayudan a poder seguir mejorando, a poder seguir guardando los mandamientos, a poder seguir escuchando la palabra de Dios. No quedó hecho todo, al contrario, tenemos que seguir mejorando. Simplemente con humildad dejo estas cosas sabiendo que son verdaderas, sabiendo que Dios nos ama y que nuestros recuerdos nos pueden ayudar a ser mejores. No vivamos de los recuerdos, pero sí pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido en el tiempo de nuestra vida. Testifico estas cosas y luego con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.